guste la canción que escuches. Cuando te llame, como el halcón sabe que al volver no cabe. Cabe en la nave, cabe en la nave. Y al salir dame algo para entender. Cuando te acabe, cuando te acabe. No soy un extraño, todo el mundo sabe cuánto te amo. El dragón lo sabe, que un diablo cabe. Cabe en la nave, cabe en la nave. Mundo. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso con una hermosa, de fondo, ¿no? Colchón de música de los 80. ¿Se acuerdan de esta época, no? Irrepetible, gente. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a comenzar un poquito con lo que es criptomonedas al principio. Después vamos a pasar a Forex, a los índices, al oro. Vamos a estar viendo un poquito los bots que voy creando. Y bueno, vamos a estar charlando un ratito con algún Pepe que se vaya sumando para pasar el viernes. Sabemos que los viernes muchos no operan y algunos tratan de cerrar operaciones abiertas para que no queden atrapadas fin de semana. Otros operan, ¿no? Y dejan las operaciones abiertas sin problema en scalping o en intradía, sobre todo intradía. Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver los mercados, vamos a pasarla bien con buena música en el planeta Pepe, gente. Así que vamos ahí, vamos un poquito a repasar un poco lo que es ¿no? las divisas, a ver cuál está fuerte, cuál está débil, y vamos a tirarle un poquito ahí, ¿sí? A los mercados, sobre todo en zonas interesantes para ver alguna proyección, ¿sí? Así que bueno, vamos, 3, 2 y 1. Escucha, ¿te acordás de esto? ¡Qué gran! Bien, vamos, dentro de lo que tiene que ver Bitcoin, ¿sí? Ha tenido, ¿no? Ahora vamos a estar viendo una vela diaria, ¿sí? Una velita que es un doji, ¿sí? Para el que no sabe lo que es un doji,
es una velita que no tiene cuerpo, que tiene más mechas que cuerpo. Puede ser que las mechas sean grandes o chicas, lo importante es ver que cuando no tiene cuerpito o el cuerpo es muy chiquito y por encima y por debajo hay, ¿no?, un high y un low, ¿sí?, que serían las mechitas, obviamente se le puede llamar como, ¿sí?, un doji, ¿sí? O también obviamente como una vela sin volumen, ¿sí? Igualmente vamos a estar viendo al lado de esa velita, miren, vamos a ver primero lo que tiene que ver con el planeta Tierra, ¿sí? Acá la volatilidad que se está moviendo dentro de la sesión de Nueva York y lo que queda de Londres. Ya son las 9:06 en mi país, así que bueno, por ahora hay volatilidad, veremos si hay alguna oportunidad interesante para las cripto, así que bueno, ahí van los amigos, ¿sí?, comprando en los países más poderosos. Veremos si de acá a octubre, noviembre llegamos a los 100, como decimos. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? O a lo menos 10, no, vamos a ver. Va bien, obviamente tiene que tener sus rechazos. Miren, si vamos acá al pasado, como digo siempre, fíjense, ¿no? Los rechazos son estos, pero fíjense la tendencia alcista, ¿no?, donde rompió todo, ¿sí? Obviamente uno esperaba después de Halving pegadito que vaya a los 100 y no es así. Esto va a tardar un tiempito, obviamente. Primero las manos débiles van a dejar, que son los pepes, ¿no? Que sabemos que en las caídas se asustan y venden, después se arrepienten cuando lo ven arriba y compran arriba y cae y venden de vuelta y está ahí, ¿no? Un loop irrepetible, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro del doji que les estaba hablando recién. Bueno, ahora ya no es doji, mirá vos, era una velita así, mira, hace un ratito era una velita que era un signo más prácticamente, con un pequeño cuerpito chiquito hacia la baja, ¿sí? Ese es el doji que estamos viendo acá, ahí, ¿sí? Esa vela roja bajista, por ahora, veremos cómo termina hoy, por ahora viene en una sensación de que viene a, ¿no?, a retestear una zona dinámica de resistencia, que es esta zona verde, donde ya hay varios toques, que es una compresión del precio donde altos y bajos van a un punto en común, está en una zona de POC, mira acá justito estamos viendo, que casualidad acá marcadito de los otros días, esta mechita, donde estamos viendo, ¿no?, una zona de frenada del precio, no tiene que ver por la mechita, tiene que ver por muchas cosas, obviamente, pero son zonas, ¿sí? Son convergencias de zonas interesantes que muchas veces para romperlas hace una consolidación primero, ¿sí?, o se queda ahí un tiempito, como acá ven, son zonas POC, ¿sí?, donde el precio interactúa por encima y por debajo y le cuesta romper hacia el alza o hacia la baja, ¿bien? Escucha la señora Madonna, qué grande la maestra ahí, qué grande, viejas épocas, esto me emociona, me pone contento porque son recuerdos hermosos, ¿viste cuando sentís, ¿no?, ese olor a tierra mojada? Decía el amigo, se ponía sentimental, hermoso, ¿cuánto hace que no escuchaba a Madonna, Bien, vamos a ver dentro de esta velita, Opa, ¿estamos? Vamos a borrar un poquito los Picasso de fondo, como digo siempre. Mirá acá, ahí vamos a sacar este dibujito, ahí está, porque tengo el pincel de Picasso ahí. Saco, me meto dentro de la velita y vamos a ver una vela muy chiquita, bajista. Podemos marcar, si vas a hacer una scalping, zonas de altos y bajos, puede ser la vela anterior, ¿sí?, como una zona, ¿no?, de soportes o de resistencia. Está bueno el pasado también, tampoco si vas a hacer scalping, como digo siempre, no vas a estar mirando alto, ¿sí? Cuando llegue acá seguramente sí, pero por ahora con esta zonita que les marco para M5, M1, M15, ¿no?, inclusive en la mechita que está acá abajo, el próximo alto que está acá arriba, o esta zona que está acá, ¿no?, de zona POC, también puede servir. Pero recuerden, estas zonas son para que vayan viendo el pasado, ¿sí? Acá la ruta del planeta Pepe por encima, una tendencia consolidada tirando a bajista, y bueno, veremos qué pasa en el transcurso de la semana. Hoy estamos a viernes, recuerden que Bitcoin está sábado y domingo también, ¿sí? Trabaja todos los días, los amigos. Así que si te gusta operar y sos fan de operar, bueno, las criptos de lunes a domingo inclusive, ¿sí? Los mercados que nosotros operamos de lunes a viernes, que son Forex, y bueno, obviamente, ¿no?, si te gusta, te pasás las cripto un rato también, ¿no? Tampoco descansen, muchachos, descansen, ¿sí? Vamos a ver a las velitas horarias. Ay, como... Qué grande la señora.
viejas épocas bonitas. Después fue cambiando el tiempo y ya hay canciones que uno no pegan. Es la originalidad la que pega, ¿sí? Ese momento nuevo. Ya después con el tiempo se aburre muchas veces muchos grupos. ¿No les ha pasado a ustedes? No pueden hacer el hit que hicieron en su momento y bueno. Y buscan una, cada tanto le pegan después de revisar y copiarse de algún otro cantante, ¿no? Es así. Bien, vamos a meternos dentro de esta consolidación. Ahí tenemos. ¿Qué tenemos dentro de esta consolidación? Que estamos por encima de la ruta del planeta Pepe, ¿sí? Unas medias móviles de estadísticas del pasado que van marcando, en este caso en H1, que estamos muy pegaditos al precio, a la media móvil, ¿sí? Esta media que está por debajo. Así que esto está interactuando por ahora de un retroceso que veníamos viendo en las velas diarias de ese doji que veíamos, ¿sí? Y velas anteriores también, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. El doji sería este rectangulito que está acá nada más, por encima, por debajo. Y vamos a ir a las velitas de 15. Uy, mira, escucha. Uy, subí el gas un poquito, a ver. Como acá que me da. Y qué bonito esto. Escucha. Viernes, gente, no se me van a poner a operar los domingos, ¿eh? Está bien fanático, pero descansen, amigos, ¿eh? Disfruten la familia, la gente, sus cosas personales. ¿Sí? Bien, vamos dentro de la velita de 15. ¿Qué vemos? Acá estábamos viendo en H1 una pequeña zona donde el precio estaba por encima de la media. En este caso está zigzagueando, ¿sí? Acá lo que pueden hacer es buscar ¿qué? Un Pepe consolidado, ¿sí? Compras y ventas por encima y por debajo, tirando un lotaje o un poquito más por encima, una orden, ¿no? A favor de la tendencia. Quiere decir por encima que le podés poner en vez de 0.1, 0.2, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a favor y cuando vas en contra, ¿sí? Aunque sea una consolidación, sabemos que puede ser una consolidación que viene de algo alcista o bajista, irás a favor con un poquito más, ¿sí? Si se pasa para acá arriba o para acá abajo, ahí verás si tenés un stop loss o algún yin yang, ¿sí? Alguna cosita interesante, ¿bien? Súmense, gente, vamos, pasen adentro a la dimensión número 1 si quieren, ahí estamos, Bien, velas de 1 minuto, rapidito. Ahí estamos, también consolidación, fíjense que recién de esta consolidación rompe, estamos ya, ¿no? En zonas de, si vamos a un oscilador, sobreventa, ya está haciendo un par de pisitos, vamos a ampliar un poquito. Acá nos vamos metiendo dentro de cada fractalidad, ¿sí? Cada uno va viendo la zona que le interesa. Pero recuerden que estas son proyecciones que muchas veces uno ve que, por ejemplo, ahora acá va en bajista. Y vos decís, che, ¿qué te parece Bitcoin? Y me parece que va a seguir por ahora la tendencia bajista, ¿sí? Vamos viendo el pasado, vamos viendo que en H1 estaba consolidado. Pero una fundamental o un cambio de idea de las ballenas, o que ya la tienen a donde van nosotros no lo sabemos, ¿sí? Y puede pasar que sube y que después termina donde vos querías. Pero primero subió medio kilómetro, ¿sí? Si vos tenés una buena gestión, cae con el tiempo a ese lugar donde vos querías. Seguramente se da en el día o quizás no. Y hay veces que te tiene que tocar el stop. Pero esto es así, ¿sí? Hay que tratar de gestionar, ¿bien? Bueno, nos vamos al índice. Qué grande, Acá no sé, que agarré un popurrí de todo un poco de los 80. No sé ni qué es, qué tendrá, qué viene, me encanta, A ver qué viene nuevo. Esto me gusta mucho, Bien 80, Casi más 80 que tirando 90. Bien, me voy a ir al índice, gente. Vamos a ir a velitas de vuelta diarias. Índice del dólar. Bueno, acá estamos en una zona también que veníamos marcando hace unos días. Este canalcito lo marqué ayer, me parece, el canal, pero veníamos viendo los bajos hacia arriba. Acá hay un tercer fractal. Quizá todavía no lo sabemos porque la vela diaria no terminó. La sensación pareciese que empieza a comprimir de a poquito el precio dentro de este canalcito, donde el precio frenó y empieza a hacer fractales hacia el alza, ¿no? Los bajos, vamos a ver si es así o si rompe este último bajo, ¿sí? Si lo rompe, seguirá esta tendencia, ¿bien? Hacia zonas del pasado. Por ahora estamos dentro de un canal de retroceso, donde fíjense los retrocesos anteriores, ¿sí? Llegaron a cierta zona. Pueden marcar algún FIBO para ver las zonas y ver si se repiten. En este caso llegó a esta zona, a esta. Fíjense que si vamos a gráfica de líneas, miren. Eso. Miren acá, ¿ven?
Acá ven una. Ven acá pequeños retrocesos que va haciendo, ¿sí? Acá hay otro, acá hay otro. Y si vas a la gráfica de vela japonesa, vas a ver las mechitas, ¿sí? Que es lo que no se ve en la gráfica de líneas, pero te sirve. Ven acá, hubo un pequeño retroceso. Por más que sea chiquito, si vas a verla de un minuto, esto fue una tendencia, ¿no? Quizás hacia el alza, ¿bien? Por una velita chiquita diaria, que ahí entran muchas velitas de un minuto. Hay que ver la volatilidad que hubo ese día, ¿sí? Dentro de esta zona que marcamos, estamos viendo retrocesos con sensación de dejar bajos cada vez más bajos y tratar de irse hacia el alza, recuperar un poco estos altos. Veremos si viene a darle un besito a la media móvil. Por ahora está apoyándose en el canal, todavía no es un fractal, pero ahí estamos con este toque y con este otro que lo podemos ajustar ahí un poquito. Ahí está, por encima, por debajo, ahí estamos, 1, 2 toques, ¿sí? Este sería el tercero si las próximas velas de lunes o martes rompen hacia arriba y se van a esta zona. Y si no rompiese esta zona, también podemos marcar, para el que quiere ver el índice para operar el dólar o el índice mismo, esta mecha y estas dos zonas, o por ejemplo, en vez de esta mechita, estos dos altos que están acá arriba con sensación de compresión, ¿ven ahí? ¿Sí? Así que bueno, esa es por ahora los ángulos que vamos marcando, ¿sí? Vamos a ir dentro de la velita. Escuchá. Simple Mind, decirle amigo, qué pedazo de grupo, che. Bien, y ahí estamos. Esto que veíamos recién eran los fractales que todavía no se formaron, donde la vela diaria está formando, ¿sí? Una velita con esta forma en H1, ¿sí? Donde vemos como hay rechazos, ¿sí? Para seguir cayendo. Puede ser que sea un fractal como este y como este que marcamos por acá, ¿bien? Zonas cerquitas que hay, ¿sí? Son subjetivas, puede estar por encima, por debajo, este lo puede subir un poquito más, acá la mecha sobresale, puede ser un clímax, tomarlo, ¿no? Tomarlo como clímax, como una falla, una trampita, ¿sí? Si tomamos este otro fractal que está acá, ¿sí? Y la mechita. Bien, ahí estamos. Sensación después de la caída, quizás hay que buscar compra, no lo sé, si rompe este alto que está muy cerquita hoy, el que se vaya a meter guarda hoy, y ver si viene a darle un besito a la media. Vamos a ver en un rato qué pasa. Velas de 5 minutos. Cada vez que vamos metiéndonos dentro de las velitas, vamos viendo distintos tipos de información que muchas veces lo que veías, ¿no? Como una sensación de que quizás forma un fractal, en M15 empezás a ver que es un fractal, ¿sí? Por ejemplo, acá sí lo vemos. Acá hay, miren, un hombro, cabeza, hombro, le podés poner un fractal, otro fractal. Esto si rompe hacia la baja, cuando el día termine y rompe estas zonas, el fractal no se formó en vela diaria, ¿sí? Pero sí en M5, por ejemplo, ¿ven? Y está formando otro seguramente donde se puede apoyar acá. ¿Cómo es la sensación? Y la sensación, agarrando estos últimos minutos desde acá hacia arriba, es alcista, va rompiendo altos y los bajos van hacia arriba. Por ahora, ¿sí? Quizá la próxima llegada solamente sea hasta este alto y después caiga, ¿sí? Ahora, si lo pasa, puede pasar de que tome una sensación de pullback o de retroceso como estos y venga a visitar otras zonas interesantes que pueden ser, por ejemplo, estos altos que están por encima, acá, ¿sí? Obviamente estamos en 5 minutos, hay que ver. Hoy no sé si hay noticias de alto impacto, Vamos a estar chequeando. Me parece que no había de alto, de mediano. Ahí habría que chequear en otras plataformas, y las de mediano que vemos en las que vemos nosotros son de alto impacto en otras plataformas, ¿sí? Por las dudas, para estar ahí chequeando, ¿sí? Por si alguno tiene que meterse a los mercados, ¿sí? Bien, ahí vamos. Buenos, good morning, decía el amigo, y le decía buenos días, le hablaba en inglés. ¿Cómo le va? ¿Bien? Ahí estamos. ¿Cómo le va, Pepe? Espero que estés bien, gracias por acá andamos, ¿cómo va todo? ¿Y prendiste algún bot, alguna cosita? Sí. Hablando de bot, ayer vamos a ver cómo, ahí mandé un mensajito, a ver qué me dicen los amigos, si es que, porque el bot abre operaciones cuando lo probaba en backtesting y no abrió ahí. Debe ser algún problema o de la plataforma o algo que pasó, porque no abrió más órdenes cuando llegó a cierta cantidad, pero no llegó a la cantidad que supuestamente tiene que dejar de hacer órdenes, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasó ahí, ¿sí? Menos mal que igualmente estamos probando. Si ustedes saben alguna plataforma que se pueda probar, porque la idea es poder poner en algún BPS algunos de los bots que voy armando, uno o dos,
que no superen cierto, ¿no? Obviamente, que superen los objetivos y que estén por debajo del drawdown, ¿sí? Eso es lo interesante. Y ayer, por ejemplo, cuando llegó a cierto, ¿no? Por ejemplo, al 3% del drawdown, no abrió las órdenes que tenía que abrir el bot, ¿sí? No la permitió, no sé qué pasó ahí, pero bueno, estamos probándolo, así que no pasa naranja, para eso es, ¿no? Los backtesting y ir probando en los mercados, sobre todo con esas cuentas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si responden positivamente, abriremos algo ahí, probaremos de vuelta. Las bolingadoras siguen de 10, ¿eh? El problemita es el bot del oro que estuve probando, ¿sí? Un bot nuevo que le agregué algunas configuraciones que me parece que están impresionantes. Ya le estuve comentando ahí al amigo a gatillo fácil por arriba, y está buena la idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás en un par de días te pasan una cuenta de fondeo, ¿sí? Y sabemos que si llega al 4 o al 3, queda atrapado el precio en una zona donde no va a superar ese drawdown, ¿sí? Interesante, son unas ideas que tengo armaditas en algunos Xinjiang, pero que lo quería pasar a los bots, ¿sí? Y bueno, el miércoles dio un resultado goloso, pero el jueves no abrió más orden en algún momento. Quizás es por el que no está en el tema obviamente lo toca de oído esto, pero quizás debe ser por noticias de alto impacto que cuando acontecen o cuando pasan en ese minuto en las cuentas no te dejan operar cierta cantidad de lotaje. Digo, la verdad que no lo sé, pero bueno, si ustedes conocen otras cuentas, por favor las pasan en el grupo, que se pueda probar bots, que permitan probar bot creado por uno, ¿sí? Son creados por mí, no es que son de tercero, y la idea es esa, ¿sí? Pues son propios. Lo que pasa que no sé qué te permiten y qué no te permiten. Quizás lo que hacía el bot con el oro no te lo permite hacer la plataforma, ¿sí? Así que bueno, igual, ahí estamos. Bien, índice, 5 minutos, ahí va, muchachos. Ojalá que estén los amigos, algún Pepito sumándose ahí. Vamos a ver. Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Y qué estás operando? Espero que la pases lindo. Si te gusta una canción de los 80, 70, 50, de los 30, de los 1800. Si el amigo, no sé si había canciones en el 1800, si el amigo. Calculo que sí o no. Buenos días, ¿cómo le va, Gabriela? Espero que estés bien. Si quieren alguna canción, me avisan. Hoy el angelito, que está despierto, está dando vueltas por ahí. Si necesitan saber qué les va a pasar hoy, me avisan, ¿sí? El angelito les va a tirar las cartas. Y el amigo, no, vino el angelito con el horóscopo, así que atento. El que quiera saber de qué signo es o compatible contra qué signo, para poder charlar, avisen, porque el angelito está ahí. Mirá que el angelito te sabe todo, Así que el que quiera, dígame, yo soy del signo, no sé, Tirulín, Tirulán, ¿me podés decir cómo me va a ir hoy o en la próxima semana? Y el angelito te lo dice, si te animás a saber, Así que atentos ahí, ¿bien? Según cómo esté el angelito, vamos a ver, Buenos días, ¿cómo le va, Jerónimo? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. ¿Y operaste algo hoy o los viernes no solés operar? Calculo que sí, ¿no? Vos operás todos los días, calculo, ¿no? Haces, ¿no? Cierta cantidad de porcentaje y hasta el otro día, ¿no? Bien ahí. Telaraña recargado, dice el amigo, lo que hablamos ayer, a ver qué tal sale. Me tengo que ir, así que lo voy a dejar y a la vuelta lo veo. Bueno, que pases un gran fin de semana, Pepito. Pasala lindo con la familia, con la gente que querés, cuídate. Y bueno, nos estamos viendo seguramente si ya no estás la próxima semana, ¿no? O el fin de semana si hacemos algún backtesting, avisen si quieren y podemos estar probando. Bueno, las bolingadoras van muy bien, pero bueno, la idea es probar otro que acompañe también. Cuando las bolingadoras no hacen operaciones, que hay otro le esté dando una manito, ¿sí? En este caso el oro le dio una manaza, ¿sí? Hizo como el 3% en positivo el miércoles, y el jueves quedó, a lo que voy, abiertas órdenes y no me abrió más órdenes. No sé qué pasó. Vamos a ver, yo pensé que la había configurado mal, viste que no soy programador, armo robota, ojo, la experiencia de meterme de forma manual lo tengo en la cabeza. Ahora, pasarlo a la programación no es tan fácil muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, todos los días, gente. A ver, tenemos, estoy en varios activos, muy bien. Patinándole más en H4 mirá vos, el petróleo y al Nasdaq, a la compra. Muy bien, ¿ahora estás en eso, en H4? ¿O en la semana estuviste viendo? Bien, bien, te gusta. Bien, si querés que hagamos algún par o algo, avisanos, ¿Y esto qué? Escucha, esto es muy viejo, che. Esto es medio tecno, ¿no?
Turum, tum, tum. Al Bren desde el 10, mirá vos. Soporte. Ah, bien. Muy bien ahí, Así que qué mejor, ¿no? Tendrías que chequear algún par también, por ejemplo, no sé si viste ahí las correlaciones positivas con algunos pares, sobre todo con algunas divisas, ¿sí? Eso es interesante, para ir viendo el canadiense, por ejemplo, algunas cositas ahí. El Bren desde el 10, dice el amigo, paró en un soporte de H4. Mira, vos no lo estoy siguiendo. Estaría bueno. ¿Qué tal es? Es muy... En su momento lo operaba, ¿no? Me metía en scalping, no así en tirando a swing o intradía swing, ¿no? Pero ¿qué tal es? ¿Es aceptable? ¿Respeta los dibujos chartistas o no? Más las noticias, ¿no? Macroeconómicas más que nada. Los dibujos son, ¿no? Bien, así que bueno, que hagas muchos profit, Comentanos si te va bien y si necesitas alguna manito acá y te sirve, estamos para eso, para pasarla bien, para charlar. Y si sirve alguna proyección, bienvenido, Muchas veces las proyecciones que veo en el momento, quizás en esos minutos, se va en contra, ¿sí? Es normal eso, y después termina yendo para el lado donde vivimos. Pero quizás el en contra, el stop loss de algún Pepe, ¿sí? Tienen que tener cuidado ahí, ¿sí? Tienen que ir proyectando e ir viendo quizás temporalidades que se nos pasan para no analizar muchas veces, o si se acontece alguna noticia, estar atentos también, ¿no? Porque cuando vos ves acá una proyección quizás que puede ir hacia arriba y la noticia pasa antes de que esté por acá arriba, capaz que la ves al precio allá abajo, ¿sí? Y bueno, es así, ¿no? Por eso existen las gestiones de riesgo y el tipo de operaciones, ¿no? Scalping, intradía, swing. Bien. Che, este tema está zafado, pero a ver si encontramos algo más bonito. Permiso, gente, Vamos a ver si podemos encontrar algo más bonito acá, como para tirar, a ver. A ver los rolling acá en medio. Escucha. Está. Eso. Un poquito más de movida, Capaz que le tiro cumbia hoy si quieren, Capaz que se corta la luz, pero vamos a ver. Ahí estamos. A ver si hay alguien en la plataforma nueva que estamos probando ya hace un par de días. A ver, así saludo, que la otra vez me saludaron y me dijeron, esto no es en vivo. Sí, es en vivo, lo que pasa es que estoy solo y no puedo chequear todo a la vez. A ver ahí. No picó ningún Pepe todavía, uno solo, pero no sé, a ver, le voy a poner hola, a ver. Capaz que soy yo, a ver. Me respondo a mí mismo, hola, ¿cómo estás? Ahí está. Bueno, escucha, para vos. Si es para vos mismo, para vos. Muevan. Bien, vamos a ver el oro, gente. ¿Quieren que veamos algún par en especial? ¿Algún índice? Me avisan. ¿Alguna cripto también, Pongan temporalidad y lo vemos. Oro. Mirá el oro, qué bonito. Mirá el oro, ¿esto qué es esto, chanchito? Esto lo marcamos. Esto lo marcamos ayer, me parece, o antes de ayer, donde dijimos, si llega a romper, ¿qué hay ahí abajo? A ver, vamos a meternos en velas de una hora, a ver si. Fíjense en. Ahí me acuerdo. ¿Se acuerdan que le dije si esto se rompe, si tenés diente de oro? Guarda, escondelo porque se va para arriba. A ver. Ahí está, sí señores, que pusimos los chanchitos, que sería, chancho, en sí no es un chancho, es un, mira, te lo amplío, no se rían, esto sería un bull, ¿sí? No un Chicago Bull, sino un bull, un comprador, ¿sí? Ahí van, los trader bulls, ¿sí? Pero más que bull es un chancho con cola de caballo y con cara de vaca, no sé. Es un bull, sí, bueno. Y bueno, acá estaban las ballenas, que le puse acá la zona que les dije que si rompía, mirá lo que hizo. Se nos fue. Acá es donde dejó de hacer órdenes el robot, ¿sí? Por acá me parece. Sí, lo que estamos hablando. Me parece que sí, todo bien ahí, mirá vos. Esto era ayer, donde después de la noticia se fue, mirá vos. ¿Vieron? Qué lindo, Al final se dio ahí, bien. Vamos a meternos dentro de las velitas de H1. Vamos a meternos al mundo de M5 para ver este dibujo. Bien, está descansando el precio. Ojo al piojo ahí, fíjense cómo está consolidando entre. Vamos a poner acá ahí está, que estén parejitas ahí va a cambiar. Ahí con la. Ahí está. La ballenita la vamos a dejar. Mirá que ballena, bonita, sí. Con la B de Victoria, la ballena rompió para arriba. Ahí estamos. ¿Qué estamos? Y miren cómo hizo el rechacito también acá, Ahí es donde
zafaste si tenías un bot de los de grilla, ¿no? Bien, acá arriba tenemos una consolidación apretadita con sensación de descanso, ¿sí? El fractal próximo que viene en 5 minutos, ¿no? Supera esta zona, bienvenido. Ahora, si no lo supera, ojo que puede hacer una pequeña sensación ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? No sé, quizás no, pero se alejó mucho de esta zona, ¿sí? Donde rompió, que sería el pullback. Podría venir a visitarlo, no lo sé todavía, ¿sí? Una zona alejada ya, ¿sí? Recuerden que esto fue ayudado por noticias de alto impacto de ayer, ¿sí? Igualmente en esta media móvil está, ¿no? Como una sensación de imán, ¿sí? ¿Vieron el imán? Que chupa para adentro y bueno, el precio va para adentro, no puede salir todavía. Para arriba no hay nada, solamente lo que podemos poner arriba, si querés que siga subiendo. Y bueno, voy a llamar acá al amigo, párate, a ver, vamos a llamar acá al radar. El radar seguramente, a ver si lo podemos dar vuelta, ahí está. Guarda que si lo pongo ahí, ¿sí? Se nos viene, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si rompe este alto, seguramente, hoy no hay noticias de alto impacto. Recuerden que el oro es medio jodido los fines de semana, en el sentido, no operamos los fines de semana con el oro, pero entre viernes y lunes, entre los gaps, cuando comienza, suele ir a buscar ciertas zonas para cerrar muchas veces el oro los viernes y abrir los lunes, ¿sí? Con alguna trampita, yendo a buscar alguna zona. Así que tengan cuidado si están en el oro, muchachos, traten de cerrar antes de las 3 de la tarde. Si el amigo de las 3:33 con 30 segundos, escucha, cerraban 3:33 con 30 segundos, ¿no? Los tipos, ¿viste? Eso. Bueno, ahí le mandé su mate y le faltó la A, ¿viste? Claro, la A no anda, decía el amigo. Tenía todos los teclados. Ahí está, la E sería una W. Ahí está, ahora sí. ¡Uy! Su amate. Bueno, el tipo está aprendiendo a escribir. Estoy solo, gente, ¿eh? Decía, pero no podés escribir. No puedo porque las teclas son de juego, ¿viste? Son de teclas de los que juegan a los jueguitos. O sea, son re altas. Y tan medias, ¿viste? La tocás y te dice, no sé, te tira 2 tiros. Tremendo. Son re altas, con una resorte, ¿viste? Entonces, saltan las teclas para arriba. Bien, bueno, basta. Vamos a ver. Recuerden, gente, acá tenemos. Cuando sumemos cierta cantidad de pepitos, vamos a pasar acá a las ruletas, donde vamos a estar sorteando. Esta no es algún indicador, algún bot creado por Planeta Pepe, ¿sí? Para que el que lo quiera usar y tenerlo, ¿no? Como una herramienta, no como un santo grial. Recuerden que el santo grial no existe, gente, ¿sí? Entonces vos vas a tirar acá y capaz que te sale, no sé, regálame algo, y ahí me tenés que regalar algo. A ver qué saldría, a ver qué bot te tocaría o qué indicador. Pepe Banda Extrema, mirá vos, guarda que está bueno ese. Es como una banda de Bollinger, pero con un par de indicadores más, lo armé para encontrar tendencias en sobrecompra o sobreventas cuando rompe. Es interesante. Bueno, nos vamos a dónde. Vamos a la gráfica, vamos a ver un poquito de la gráfica. Si quieren que veamos algún par me avisan. Así que vamos ahí, vamos al MT4 o MT5, el que vos tengas, Qué lindo esto, cómo me gusta. Ahí me quedó un mensajito, mirá vos, tirado ahí, Ahí está. Y acá está también armadito un escenario lindo, pero no me salen los mensajes. Tengo que configurarlo ahí. Ya vamos a pasar a esa zona para charlar un ratito, Bien, ahora sí. Vamos a ver un poquito la
las fuerzas, a ver qué encontramos con las fuerzas hoy viernes, ¿sí? Yo opero de lunes a viernes, el que es nuevo, muchas veces los viernes tranquilo, gente, ¿sí? Vamos a ver acá si abrió alguna orden las bolingueadoras de Pepe. ¿Dónde está acá? El Aucad. Acá está. Sí, abrió una operación. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. La abrió hace un tiempito ya, ¿eh? Acá la abrió, mira vos. Bueno, vamos a ver qué hace. Se va para arriba, se va para abajo. Hay que esperar, ¿sí? Así que bueno, y tenemos el telaraña puesto como siempre. A ver si está por acá el telaraña. Bueno, ahí va el telaraña, ¿eh? No es mucho, pero ahí va, ¿sí? Vamos a ver qué hace en un ratito el telaraña, que sería este que está acá, ¿sí? La telaraña. Y después, bueno, tenemos por ahora que nos falta todavía ponerlos próxima semana seguramente, pero estamos todavía con lo de las cuentas, ¿sí? Eso lo tenemos que lograr primero, que es el objetivo que tengo en la cabecita para que ustedes puedan, si llega a salir bien, obtener ese bot, ¿no? Que los que están seguramente se lo comparto, ¿sí? No tengo problema, ¿bien? Pero hay que buscarle la vuelta para que no lleguen a superar cierta cantidad de drawdown, ¿sí? O que los permitan, hay que chequear bien. Vamos a chequear bien la próxima semana, ir viendo para llegar a esos objetivos. Por ahora, el que sí vamos a poner es este que está acá, que son las bolingueadoras, ¿sí? Este lo vamos a dejar, ¿sí? La bolingueadora la vamos a dejar, ¿sí? Porque llegan. El problema es que muchas veces acá lo estamos poniendo para M1, ¿sí? Igual que el bot del oro que pusimos ayer o antes de ayer, no es para M1, es para M15. Lo que pasa es que en M1 vos lo ponés y te ajustás muchas veces a que los parámetros no coincidan tal cual como los resultados en backtesting que has probado en otras temporalidades y fueron buenos, ¿sí? Acá, por ejemplo, las bolingueadoras las estoy poniendo en M1, pero en sí son para H1 o M15 como mucho, no M1. Lo pongo en M1 para que veamos y por eso le ajusté algunas cositas. Quizás no es el mismo resultado que en las otras temporalidades, pero acá lo podemos ver, ¿sí? Abrir y cerrar. Muchas veces se queda abierto porque no corre tanto y porque las distancias no son tan alejadas. No llega a cierto TP, hay que ir bajando muchas veces, pero bueno, por eso subí el lotaje un poquito, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, vamos. Escucha. En la ruleta podés regalar el angelito, sí, exacto, tenés razón. Díganme algunos si hay, si quieres saber el horóscopo me chifla, ¿Estás ahí, Angelito? Me había olvidado del angelito. A ver el angelito. Me parece que no está el angelito, ¿Qué? ¿Cómo que no está el angelito? ¿Me bajás la música, Pepe? Ahora sí. Sí estoy, lo que pasa es que no te quiero robar. No te quiero robar el programa, Pepe. Entonces estoy acá escuchando, pero sí estoy. Aparte, estoy bien hoy, no tomé tecito. Si quieren que les diga algo de proyecciones, pero no de los mercados, porque en los mercados yo los ayudo con la gestión y con la psicología sobre todo, ¿sí? Para que no sobreoperen, para que estén tranquilos, para que vean que se puede, ¿sí? Pero si quieren también, ¿no? No sé, ponele, sos del signo, a ver, no sé, vamos a tirar el horóscopo. La ruleta la podés poner ahí, tirar y que salga el signo, no sé, Piscis, Sagitario, Acuario. Y yo te digo, si sos de Acuario, hoy no operes. Si sos de Piscis, metele un lote. Si sos de Tauro, salí del mercado ya. Es una orden. Te lo digo, mirá que de eso sé mucho. Buenísimo, bueno, dale, te vamos a hacer caso. ¿Querés que te diga el signo mío y me decís cómo va a ir hoy? Aunque no me gustaría que ya me estén diciendo, porque quizás al escucharlo, eso es lo que suele pasar con el ser humano. Muchas veces, cuando lo escuchás, muchas veces eso te invade en el subconsciente y sin querer terminás pasándola como, no, tampoco vamos a hacer, no, pero muchas veces, si es buena onda te pone contento y si es mala la noticia de esa, de ese signo, muchas veces, uy, que ya vas mal, no tenés ganas de hacer. ¿Viste? Tampoco va, porque te diga hoy va a ser un día medio gris, no va a estar gris vos, pero ya te diga, ¿Cómo hacen ahí gente, que te resbale o no? Esa es la idea.
Bien, pero bueno, Angelito, no lo digo por vos, Angelito. Che, esto que va para. Bueno, ahí va para abajo. Si llega a cerrar, estaría bárbaro que cierre la orden. El que se porte bien, las bolingueadoras también la vamos a estar sorteando. Obviamente, las tengo que agregar, porque en la ruleta que estamos viendo son indicadores y robots que fui creando, pero que tienen ya como 10 años. A lo que voy. Tan actuales sirven, pero los tenés que chequear, backtestear y ver. Pero y los indicadores, mira, acá por ejemplo tengo un par de indicadores que los pongo para ver, a ver si están acá. Esto que está en verde, acá, mira, tenemos las bombitas McLean. No, estas son bombitas, ¿sí? De volatilidad. La ven acá, tenemos una pelotita Xinjiang, tenemos un Capitán América. No sé si no hay una flechita también, que los fui creando. Cada uno cumple una función que el día que los comparta les diré para qué son. Pero yo te diría que si lo ganás, tenelo, pero no los utilicen, porque son zonas que te pueden servir como apoyo cuando estás, ¿no? Por hacer, no sé, una compra, y a la vez vos, ¿no? Si estás decidido, vos no tenés que guiarte solamente por un indicador, ¿sí? Ahora, el que está arrancando, o muchas veces necesitas, ¿no? No estás con Pepe Mila y con el planeta para estar charlando un rato, y capaz que un indicador te puede dar una manito también, ¿sí? Porque no es que te están inventando algo, ellos te están diciendo, por ejemplo, acá o acá, mirá acá que viene esta acá abajo, ¿lo ven? Ahí, miren. Miren acá, el Xinjiang. Esto no repinta, fue clavado ahí. ¿Cuál es el secreto de estos indicadores? Mirar el pasado del día ese que vas a operar y ponerlo, ¿no? Parámetros que queden así como este. Entonces, si vos ves 5 ahí así, uno acá, otro acá, uno acá, otro acá, y estás por operar y sale acá arriba una pelotita, anda en venta. Si tiene sentido, ¿no? Si vas a favor de la tendencia con un poquito más de lotaje, si vas en contra con un poquito menos, pero la idea es esa, ¿sí? Si vas a favor, un poquito más. Y la idea ¿cuál es? Ajustar los parámetros día a día de cada indicador o bot, ¿sí? Ojo, bot no los que ya hiciste un backtesting, no los puedes estar cambiando, sí actualizando, ¿no? Pero no día a día, ¿bien? Y después, bueno, esto, si da así, mira, si me voy al pasado, ahora me voy al pasado de la pelotita blanca, mira acá este otro, ¿ven? ¿Qué hago yo si esto fue así en un minuto? A ver, otra pelotita por acá. Ahí había otra, mirá, a ver. Por acá había otra, a ver. Bueno, acá hay otra, por ejemplo. Acá hay otra, miren, ven. Acá salió otra, pero no repintan. ¿Qué quiere decir esto? A favor o en contra, ven, acá salen en contra de la caída acá. Pero si fuesen que está acá arriba, sabés cómo le tirás, ¿no? E igualmente, no están tan mal, mirá. Al borde. Esto no repinta. ¿Qué quiere decir que no repinta? Que si el precio sigue subiendo o cayendo, la pelotita no va por detrás vela a vela, haciendo trampas, ¿eh? Se queda ahí. Por eso acá se quedó acá, ¿ven? Mira acá, se quedó acá. Pero quedó bien, ¿ven? Porque esa fue una sobreventa. ¡Ipa! Mira acá arriba. Mira acá arriba. Tremendo. ¿Quién quiere la pelotita Xinjiang? Que me diga. Bueno, ahí vamos. Obviamente hay que configurarlo, ¿no? El Capitán América tiene un par de indicadores como el Ichimoku, el MACD. El MACD con una configuración especial porque le agregué, en vez de la media móvil tradicional que trae, otro tipo de media móvil. Pero no importa, para el que no entiende, no pasa nada. Vos tenés que ir probando y, por ejemplo, acá, este no me gusta como queda, el Capitán América. Me meto dentro, le cambio algunas configuraciones para que el Capitán América quede acá, por ejemplo. Y acá arriba en ventas, por ejemplo. ¿En qué? En esa zona que vas a operar, mirás para atrás, si está bueno el parámetro que encontraste, como no repinta, a donde sale una pelotita, no te tenés que meter, solamente ver si esa proyección que a vos te parece a favor de la tendencia es buena y la pelotita sale, tenés a favor un poco más de estadísticas, ¿sí? Nada más que eso, no quiere decir que se va a dar, porque si fuese así, lo vendo $1.000.000 a las pelotitas, ¿sí? Y vos sabés que no es así, ¿sí? Pero sirve, mirá acá, por ejemplo, las bombitas, que también las voy a sortear, están acá, ven que salen varias, ¿por qué? Porque va saliendo a medida que el volumen, la volatilidad, perdón, crece, ¿sí? La volatilidad crece, salen las pelotitas. Pueden haber varias pelotitas, entonces vas a configurar que aparezcan menos pelotitas, ¿sí? Mientras menos pelotitas, mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué lo puse en magenta o en verde cuando están acá abajo? Porque la volatilidad es fuerte que alcista. Pero si es muy fuerte alcista y se está agotando, le pongo rojo para que vea que puede caer en un retroceso, ¿sí? Es un poquito de lógica nada más y ir viendo, ¿no? Acá estamos viendo, ¿qué parece este? Ay, Kadshen, mirá vos. Bien, ahí vamos. A ver cómo sigue la bolingueadora de Pepe Mila. ¿Dónde están? Acá están. Bueno, ahí están. Entre positivo, ahora están positivas. Bueno, acá la veíamos en positivo, me parece, ¿no? A ver, había un puntito verde. Este no. Acá, este que está acá arriba. Es el AUCAD, sí. Si lo toco, pic. Ahí va, el AUCAD, ¿lo ven? Sí, obviamente que no es que yo hice la venta, sino que el muchacho
el paisanito de Hurlingham ahí hizo la operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la quiso hacer, no, porque los parámetros que están ajustados para M1, sabemos que es para H1, pero para M1 y para poder ver las operaciones en M1 nosotros, hizo que abra la operación porque ciertos indicadores tradicionales llegaron a ese punto donde dice, dale, ahora sí, hace una compra o hace una venta. Dale, toca el TP, dale, toca el stop y ahí vamos, ¿eh? Mira la flechita acá arriba, ¿ven? Este es otro también interesante que le metí algunas cositas, ¿sí? Pero esto los tengo armado de hace no sé cuánto. No me acuerdo si era Planeta Pepe, éramos Mila Pop Trader nada más, me parece. Bien, ahí vamos. ¿Quieren que veamos algún par? Me avisan. Si quieren podemos ver si podemos meternos en alguna. Con lotaje chiquito hoy voy a meterme seguramente porque obviamente esto no es probar. Y como lo que estamos probando la semana que viene, me voy a acordar el fin de semana. Ojalá que me acuerde para ya el lunes arrancar viendo cómo podemos hacer para ir backtesteando. Aparte de las boringueadoras que van a estar, cuando las pongamos van a estar en M15, pero en vivo la vamos a poner en M1, ¿sí? Porque si no, no podemos ver. Y agregarle algún bot del oro, ¿sí? O alguna divisa o índice que se mueva rapidito, que es lo que necesito. Hay que ver si nos permiten nada más, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Cuando lo logremos, vemos cómo hacemos para compartirle a los que están esos, ¿no? Esos bots, si es que dan el resultado ese, ¿no? Bien. Escucha, qué bonito esto es. ¿Qué van a hacer hoy viernes, gente? Vamos a escuchar música, dice la mía. Calentate el agua, pasala bien, disfrutá el momento. Lo importante, gente, es estar bien, ¿eh? Recordá que esto se lo digo siempre, pero quizá el que se sume nuevo o lo vea repetido, si es que lo ve, recuerden que no hacemos publicidad y somos muy poquitos. Y acá es remar en un mar de dulce leche. Pero bueno, estamos todos los días, lo hago porque me encanta esto, si no, no lo haría, obviamente, para pasarla bien y para tratar de transmitir buena onda, ¿sí? Y si a ustedes les gusta, compártanlo con amigos. Y como le digo siempre, loco, disfrutá la vida, pasala bien, no jodas a los demás, pero tampoco permita que te jodan, cuanto mucho alejate, ¿sí? Ahí pasó rojo, mira, alejante, rojo, verde, la señal del semáforo ese, ¿eh? Tengo un indicador, me parece que hay una estrategia que les armé que me parecía interesante, búsquela, el semáforo. Bien, fuerza de la moneda. Vamos a ver un poquito las pendientes, ¿sí? Vamos a ir a M15. Porque M1, ¿sí? Si vas a operar M1, por lo menos andate a M15 a ver una estructura mayor, entre comillas, ¿sí? H1 puede servir también, pero si las velas son chiquitas, ¿sí? Si las velas son chiquitas, poca volatilidad, H1 te va a andar bien para M1 o M5. A ver, tenemos... No hay nada, está planchado todo. Tenemos alcista un poquito tirando ahí, como queriendo rejuvenecer un poco la zona alcista, el franco suizo. Y después tenemos también ahí, ¿no? A ver, zonas aledañas en la libra. Tenemos despegando el Callen, que después de una caída parece como que quiere remontar, pero esto puede volver a PUC, ¿no? Si las alas, si no toma fuerza. Ahí vamos a ver qué pasa, no sé. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver dentro de... A ver en H1 cuál viene fuerte. Bueno, está levantando el chef, mira acá, en H1, ¿lo ven? Al que le gusta operar el franco suizo, mira el dólar, por ejemplo. El dólar, el USD, está también ahí, ¿eh? Está por debajo. Puede ser el dólar chef en ventas. Ojo, porque el dólar, ¿no? Pero, mira, escucha de fondo, escucha. Los temas que armé de... Hasta música armamos, gente, ¿eh? Escucha. Y aprendiendo día a día. Planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profi sin parar. Con Pepe Mila en la tripulación. Qué lindo. Ay, qué lindo. Cómo me gustan las canciones, Pepe. ¿Me podés hacer una para mí? Una para el angelito,
puede ser. Y bueno, ¿cómo que no? Sí, la próxima se viene. Estás en una de las canciones que todavía no la compartí, ¿eh? Una de las canciones que armé está el Angelito, el Diablito. Después, si la encuentro, te la comparto. No me gustó mucho, por eso no la subí, porque es un tirando medio rap, ¿viste? Medio rapera el tema. Pero si lo hago un poquito más de rock and roll, capaz que te la comparto hoy, ¿eh? Está el Angelito y el Diablito. Escucha el ta-ta-ta. Eso. Bien. A ver, M5. Seguimos. El Augen, no. El Aussie puede ser que está levantando un poquito. Está planchadito esto. No hay movimientos, viste, dirigidos hacia zonas de forma volátil. Bien. A ver acá otra. Fuerzas de las monedas. Ojo, entre comillas. Recuerden que esto es una ayudita, ¿sí? Un ayudín, pero muchas veces te sale en contra la ayudín si no tenés una buena gestión, se te va al stop, que no estaría mal, que la gestión puede ser el stop también, pero te quiero decir, ¿sí? No te guíes porque esté fuerte o débil alguna moneda, ¿sí? Si vos vistes, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer, podés venir a buscar algo y vas y chequeás. Si se da con la estructura que vos solés operar, bárbaro, y si no, déjalo, ¿sí? No te arriesgues, ¿sí? Mira vos, el chef está fuerte, ¿eh? Bueno, el dólar está débil. A ver, el Auchef es lo mismo operar Auchef, ¿no? En ventas que euro-dólar en compra, porque es una correlación totalmente negativa, el opuesto, ¿sí? Así que podés tener una estrategia ahí, ¿sí? Te puede ir en euro-dólar en compra, por ejemplo. Sería una correlación negativa. A ver, vamos a ver acá qué dice el Auchef. Achis. Dólar chef, a ver si está acá. Y va hacia abajo el amigo. Sí, mirá qué bonito. Bueno, si vas al euro dólar, este dibujo es al revés, mirá. Pic. Ahí va, ¿eh? Dale, que tampoco es 100% y según la correlación, gente, para el que no sabe, tiene que ver con la temporalidad también, ¿sí? Quizás es una correlación negativa de un 80% en M1 y de un 95% en H1, ¿me entienden? ¿Sí? Si vos vas a M3, 15, lo ves alcista. Y capaz que es más parecida a la correlación negativa. Acá, ¿ven? Ahí, ¿ven? ¿Sí? En M1 parece igual, capaz, pero no es. Una correlación menos ¿no? Con menos probabilidad, ¿sí? De que sea negativa. Mira cómo va. Che, me lo estoy perdiendo ¿eh? A ver ahí. Uy, a ver, parate, ¿viste? ¿Para qué les dije? Uy, mirá que. ¿Cuánto hay hasta acá? Bueno, vamos a ponerle un. ¿A qué? A la nave. Bueno, voy a ponerle muy poquito. Pasito a pasito a no perder. Dale, que esperas. Pasito a pasito lo lograrás. Lo dejo ahí y si se devuelve, hoy no vamos con stop, gente, no es chucho, ¿eh? O vemos. Sí, voy a estar un ratito nada más. Si hay pocos pip. Bueno, hasta acá cuánto hay, por lo menos para hacer algo. Y si perdemos muy poquito, ¿sí? Ahí está, ahí lo dejo. Uy, justo está llegando a una zona. Sacá, decía. No, ¿por qué? Cuanto mucho por acá arriba puede haber otra ordencita más, ¿sí? Hay que ver. A ver en M1. Está muy alejado. Vamos a esperar en retroceso y también podemos optar por buscar un shell limit por acá arriba. O si rompe esta zona, ir a un valle con un valle stop de acá hasta acá también, ¿sí? Estamos entre medio de dos zonas que se puede dar vuelta a buscar altos también, ¿sí? Esto quedó en rojo el outcad, a ver. Bueno, ahí está, el outcad está entre positivo y negativo, mirá, se quedó ahí, por eso le puse una distancia cortita, ¿sí? En M1, inclusive con un lotaje un poquito más grande, ¿eh? Eso. Bien. Bien, ahí está, lindo los temas. Voy a poner alguno conocido, porque ustedes no los conocen, ¿sí? A ver si tenemos acá algo para compartir. Traje un temita. A ver acá, escuchate qué bonito. Escuchen, para ustedes. Si no lo conocen, gente, no tienen sangre de música, ¿eh? ¿Cómo no van a conocer este tema? A ver. Escucha, en vivo, ¿eh? ¿Cómo se llama el grupo? A ver, a la cuenta de 3, vamos. En 30 segundos me tienen que decir el nombre del grupo y el autor, vamos.
El que sabe, el que no, que escuche. Ya está. ¿Quién? Lo conozco, dice el amigo, pero no me acuerdo. Bueno, vamos. Sumate ahí, Bueno. Esto está bueno para, habría que ver por acá arriba, a ver un FIBO, vamos a ver en M5. Que esto puede, en un rato puede estar allá abajo, hay que estar tranquilo con esto, ¿no? No es que scalping, imaginad si estás en intradía, ¿no? Podemos agarrar este alto para tener como guía, o el anterior, el que está más abajo mejor, ese de ahí. O este de acá, ¿sí? Dependiendo lo que vos quieras, ¿no? La zona de Fibonacci es lo mismo, esta zonita que esta la va a tomar más rápido, obviamente, pero el número tiene que ver con la, ¿no? Con la secuencia de Fibonacci, por más que lo ponga donde lo pongas, ¿bien? Dentro de ese mundo, ese número es el número de oro. Oh, mira acá, acá, esto me gusta, esta zona, ahí, justo con un número redondo, la voy a dejar marcadita y saco esto. Bueno, ahí vamos. Lo dejo un rato. Voy a buscar agua, gente. Y vengo, ¿eh? Agua calentita, ¿para qué? Para un buen mate.
Danke. Danke. Bien, volviendo con agua calentita, espero que esté calentita. Vamos a ver, me arriesgo, dice el amigo. Ahí estamos. Bien, a ver cómo está esto. Ahí la abrió la orden, ¿no? Sí. Bueno, bombita, bombita. ¿Se acuerdan la bombita? ¿Qué significa la bombita? Que empieza ¿qué? Mucha volatilidad bajista, pero que se puede estar agotando. Así que ojo ahí, muchas veces le pifiamos, pero no está mal poner un break-even como para... vamos a esperar obviamente un poquito, que se puede dar vuelta y viene hasta acá arriba. ¿Sí? Podés volver a meterte en otra zona. Voy a esperar un poquito más para que no me toque con muchas veces y después caiga, ¿no? Pero eso da indicio a que... estamos en 5 acá, a ver en un minuto. Mirá vos cómo se me pasó el tren ahí, ¿eh? Si hay alguno me dice, che, estás en 5. Ah, bueno, dale, ahí está. Mirá, salió un... ¿Ven acá que no repinta? ¿Ven lo que les digo? ¿Sí? Bueno, ojalá que caiga el amigo ahí un poquito más. Y si no, no pasa naranja, ¿no? Mira la ducada acá cómo anda. Mira la ducada, ahí está. ¿Cuánto hay? Nada. De ver uno, 2 pip. No se mueve. Y bueno, igualmente no pasa nada, Hay que esperar, esto es así. Bueno, vamos. Bombitas, bombitas, mirá. ¿Eso qué significa? Fuerza bajista, pero que cuando llega a superar cierto nivel, la fuerza bajista aparece en las bombitas. ¿Qué quiere decir? Que esto se puede agotar en cualquier momento. Si vas al pasado en otra temporalidad y hay alguna zona interesante, guarda que puede utilizarla de apoyo, ¿sí? O la duda, así hoy voy a estar un ratito, le pongo un break-even ahí pegadito. Ahí está. Cuanto mucho me vuelvo a meter en el mismo lugar. Si cae, bienvenido, y si no, no perdí nada. Es viernes, ¿sí? Cuchi, 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 cuchi. Entre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir Al amanecer. entre tus piernas. De fondo lo que se ve, esos rectángulos de color azulcito o un bordó medio rojo y fuerte, oscuro, son velas de 30, ¿sí? Que las estuve compartiendo ahí en las plataformas. Para el que quiera me avisa, de los chicos, para que puedan ver, en vez de pasar M30 o H1 o H4, operás en M15 y las podés poner en H4 o en diario o lo que quieras. Entonces vos vas viendo de fondo alguna estructura que podés marcar interesante, ¿sí? Yo acá las pongo en M30 y sabemos que dentro de estas velitas de M30 hay 30 velitas de 1 minuto, ¿sí? O 6 de 5, si me voy a 5, ahí ven, ¿sí? Y de fondo se ve la velita de 30 con 6 velitas de 5 minutos. Las velas gestadas, ¿sí? Yo he explicado algunos videitos ahí, ¿bien? Bueno, acá lo que hay que hacer es ir al pasado, que sería temporada más grande, y ver alguna estructura que esté por tocar acá abajo, ¿sí? Seguramente, ojalá que llegue a este número redondo. Si llega a este número redondo, bárbaro, y si me saca, no pasa nada. Mira, ahí salió un Xinjiang. Si el precio, a ver qué pasa, ojalá que no toque el break-even. Si el precio, ¿no?, queda así, en la pelotita va a quedar abajo. Si cae, no, tiene que cerrar la vela, ¿sí? Esa vela tiene que cerrar, ojalá que no. Y bueno, si lo saca nos volvemos a meter si tenemos ganas de meternos, ¿sí? También lo que podés hacer, que no está mal, es poner un stop, como hace la mayoría, por encima de un alto, y un TP 2-1, 3-1, 1-1, si ves que es muy buena la estrategia, ¿sí? Pero bueno, como estamos en vivo, yo lo voy siguiendo. Si me saca, veo qué hago. Si me meto en este, en otro, en el mismo. Si voy en contra de lo que venía buscando, quizás hay un retroceso interesante.
y uno va viendo, ¿no? No me caso con nada, gente, ¿sí? Nada de memoria, todo tratando de razonar, que hay veces que uno le pifia, ¿no? Ojalá seamos... Escuchá. Che, sigue en rojo el AUCAD acá, a ver cuánto está en negativo. Se nos va el AUCAD, a ver cuánto hay, y por lo menos 50, a ver, 3,5. Toma, guarda, le descontás los 2 del spray y ahí está, más o menos. Te quedan 7, 8, no, ahí vamos. Comunicación. Angelito, ¿cómo estás, Angelito? Vamos a dejar este porque ya luego que me saca y no lo vemos. Ahí está. Estamos en vivo, gente. Una expresión. Bueno, ahí voy 10 pip más o menos. Lo que voy a hacer, porque se me puede pasar el tren. A ver, me voy a pagar la mitad, siempre y cuando retroceda un poquito, ¿sí? Pongo la alarma rapidito, a ver, párate. Que no se me pase el tren acá, piqui, ahí está. Si toca esta zona, ahí me pago la... ¡Opa! Ya está. Vamos a ver ahí. Párate que puede caer, si cae no, porque después me arrepiento, me pago por lo menos... Ponele que tenés un lote, medio lote para redondear, te pagás un tercio. Algo, ¿sí? Todavía no. Si lo vuelve a tocar, hay bombitas que puede ir hacia la baja, vamos. Pero que significa que se agotó, seguramente. Ojalá que no, que venga a este número redondo que está acá, ¿sí? Que serían 21 pip 22. Si toca me pago la mitad y quedo contento. Todo suma, gente, ¿sí? A ver, ahí va, ¿eh? ¿Ampliamos? Ahí. No, decía el amigo. Quiero que caiga un poquito más, así voy bajando el azulcito. Le podés poner un trading stop o podés hacer 3 o 4 operaciones allá arriba en el mismo lugar y vas cerrando de a una. También es lo mismo. Cada uno, yo como no tengo, ¿no? De cábala uso lo que voy razonando. Ahí va, si cae sigo con el azulcito como si fuera un trading stop o lo dejo por ahí. Si sube me pago un pedacito, ya estoy por gatillar. Pero, ¿quién te dice que no rompe el nuevo fractal que formó con esa vela chiquita doji alcista de abajo? Si lo rompe, el boss le dice no, amigo. Bueno, mejor, no saco nada. ¿Y quién te dice que acá abajo podés meter otro lotaje después con un parcial chiquitito de algo que te pagaste, ¿no? Si sigue cayendo vas, ¿no? Un poquito menos. Y va bajando el que va, el fractal, perdón, el parcial que te queda, ¿no? O lo usás de flotante positivo, ¿sí? Eso está bárbaro. Ese es el objetivo de acá, tener flotantes positivos para usar en contra. Bueno, ahí vamos, ahí va. Ahí lo dejo, si cae, bienvenido, ¿sí? ¿Por qué no le puse un lote? ¿Por qué? Porque le pongo poquito, ¿sí? Entonces cuando pierdo poquito y cuando gano, voy sumando. Y eso es lo que importa, ¿sí? Muchas veces he puesto también por acá estas zonas, cuando las rompe, algún shell stop con la mitad de lo que puse arriba. Y voy sumando en ganancias. Si se devuelve voy haciendo promedios. Hay tantas cosas, ¿no? Para que... ¿Cómo te puede ir mal? Si te haces trampa vos mismo, seguramente. ¿Sí? Esto no tiene 10 opciones. Para arriba, para la izquierda, para la derecha, para abajo. Arriba o abajo, gente. Lo que pasa que cuando se te va en contra, o algo pasa, ¿no? O te asustaste, te hiciste trampa, te corriste el stop. Ustedes, gente, tranquilos, ¿sí? Este lo dejo ahí, le bajo un poquito nada más. Este sería esta línea horizontal color azul. Si la toca, chilla, ¿sí? Ahí tengo, ponele 12 pips, ¿sí? Restale 5 del spread. No, ahí vamos. Si cae, son ejemplos igual, por eso. Music Pop. Music es un grupo, eso. No, es que me gusta la música pop, decía. Escucha. Angelito, ¿no le podés tirar? ¿Hay alguno de ustedes que se anime a que el Angelito le lea el horóscopo? Me avisan, Miren que es gratis, no hay que pagar nada. Te tira el horóscopo, te dice cómo te va a ir el fin de semana. Te lo arruina el fin de semana, te digo. Si te animás. ¿Qué
Géminis, mirá que te voy a arruinar, te voy a tirar la verdad. Vos después sabrás si vas a salir o no, si la vas a pasar bien. Depende de vos, no porque yo te diga que ponele vos sos de signo, no sé, Géminis o Tauro, y te va a ir mal el fin de semana, no va a ser por eso que te va a ir mal, ¿o no? Presta atención a las operaciones, Pepe, porque te estás haciendo el distraído y te voy a dar un tecito, Uy, se enojó conmigo el angelito. Ahí vamos, bueno. Gente, esto lo bajo un poquito más, ¿sí? Lo bajo esta vela. En sí no terminó la vela, tendría que dejarla. O pasarme a 5 minutos y ir velas de 5 minutos en vez de en uno. Opero en uno y me voy con los altos, como va hacia la baja la operación que hice, con los extremos, con los fractales alcistas, me voy con poniendo esa, ¿no? Entre comillas, trading stop ajustado manualmente, porque lo puedo subir acá si quiero, ¿sí? Y voy eligiendo. Al ser manual tiene más inteligencia que el automático. El automático va pic a medida que se mueve, va piqui, pero en algún momento se queda quieto porque esto sube. Ahora, de forma manual, si estás viendo y tenés la posibilidad, no le ponga un trading automático. Déjalo así, a no ser que tengas 10 operaciones abiertas y te vayas, o una y te vayas. Pero así, vos podés decir, che, para, a ver, me tocó trampa. Cuanto mucho vos sabés que esta zona es un poquito más hasta acá arriba, ¿no? Y vos ves, bueno, capaz que hice una mechita y no lo voy a cerrar, el stop trading automático me lo saca y yo quizás la aguanto porque me parece que va a caer. Es una mague de las ballenitas para sacar algún stop que viene por detrás, de los automáticos o manuales, y bueno, y después sigo hacia la baja. Para mí viene acá este número y falta poquito ahí. ¿Me puedo pagar? Sí, me puedo pagar. Entonces de acá hasta acá ya me pagaría. Ahí yo me pago 10 pi, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que puedo hacer, en vez de una sola orden, haber metido 3 y acá le pongo el stop de una de las 3, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Y entienden, ¿no? Ya me voy pagando ahí 10, sigo con otras 2, eso como quieran. Y las 3 que sean del lotaje que pusiste en una sola, dividido en 3, ¿no? O ir viendo cómo se gestiona. Escucha, esto me encanta, che. A ver, esto lo puse, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Y le está dando duro el trading, ¿no? ¿Cómo andás? Espero que estés bien. Espero que la pases lindo, che. Pasá gran fin de semana, con música, con amigos, familia o como te guste. Disfruten, gente, la vida. No piensen en el lunes cuando abre el mercado. Pensá en lo que estás haciendo ahora. Que uno, por pensar, viste que siempre estamos pensando en media hora me voy acá, en una hora me voy. No, pensá ahora porque se pasa todo volando, gente. ¿Sí? Disfrutá el momento, ¿sí? Cuando llega el lunes pensás que sea martes. Cuando pensás el martes estás esperando que sea las 3 de la tarde. Uy, parate, esta le saco. Me pago ahora. A ver, párate. Ahí está, gatillo. Si la toca gatillo. Ahí me pagué. ¿Sí? Ahí me pagué. Le regalo ese break-even chiquito. Si cae, y bueno, cuanto mucho me pongo acá abajo un share stop con la mitad de lo que me pagué. No lo que me pagué, la mitad, porque algo me llevo al bolsillo. Si sigue cayendo, bárbaro. La idea es que llegue acá. Si llega, estaría bárbaro. Ahí se da la sensación que les decía, ¿no? Ya viene cayendo mucho, viste que estuvimos viendo acá y acá la sensación. Podemos ver de vuelta en M5, el chef está recontra alcista. Miren cómo subió ahora y fíjense en el dólar, que lo tomé como guía, cómo cayó. Y si vamos al euro dólar, seguramente hizo lo contrario. Miren, ahí tocó, a ver si suena la chicharra. Que suene, vamos. Encima este es una catanguita, corre poquito. Catanguita, tampoco tan poquito como otros que hemos agarrado, pero bueno, a ver el retroceso si lo hace en algún número FIBO interesante. Vamos a agarrar esta zona como alto, ¿sí? A ver, parate, un segundo, se me prendió la caravana acá, pará. Ahí está. Vamos a poner acá este fractal, ¿sí? Un fractal que formó, y nos vamos a ir a esta zona, ¿sí? Hasta este retroceso. Vos podés tomar esta zona o esta, ¿sí? Vos tenés que ir viendo. Yo tomaría esta, pero me quiero ir acá, ahí, ¿sí? Donde está este número redondo, cerquita, ¿sí? Entre el número redondo y el número redondo. A ver qué pasa en el 38 y en el 61, más o menos entre acá y acá. Lo dejo puesto. A ver qué pasa ahí, ¿sí? Si es que llega a tocarlos, y voy a sacar lo que tiene que ver con el Fibonacci. Pic, ahí está, ahí lo dejé. Pongo el puntito del medio,
que sería el 50% del retroceso ese que marqué, perdón, de la tendencia esa que marqué. No, ese no, que es muy grande y tapa todo. Uy, borré todo, ¿Qué hice? Ahí está. ¿Se la sabían esa para volver para atrás como hay que hacer? Si no saben, me avisan y yo les digo, Vamos a poner esa zonita ahí, el 50 con el alarma. Ojalá que no suba hasta ahí, ¿no? También puedes tomar este fractal, ¿ven? Uno va viendo. ¿Cómo ves el oro? Me ponen ahí. Brillante. Tremendo los análisis, el amigo. Soy Leo, dice el amigo. A ver, Weststream. Buenos días, soy Leo. ¿Cómo me va a ir este fin de semana? ¿Sos del signo Leo? Uy, a ver, ya te digo. Uy, no sé si leerlo, che. Bueno, pará, ahí te lo leo. Ahí te lo leo, Agarrate, a ver si está el angelito. Que te lo lea el angelito. Si te lo leo yo, capaz que no tiene la misma onda, ¿no? A ver, bajamos la música. Angelito, ¿escuchaste ahí? Te piden el signo Leo. ¿Cómo son los leoninos? ¿Bueno, malo? ¿Cómo son? Ahora, por favor, bájame la música. Bien, ahí me gusta bien, Cuando yo estoy hablando, me tenés que bajar la música, Pepe, Che, qué carácter hoy, Angelito, Tremendo estás hoy, Tremendo, Angelito, hoy, ¿Le podés leer el signo al amigo ahí, un señor que se sumó? Por favor, si podés, el signo Leo es el señor. Sí, cómo no. A ver, ahí vamos a ver qué dice. A ver, déjame pensar. Vos sos descendiente de Pikachu. ¿Qué signo tenés ahí como, no? El signo que sería compatible, ¿sabes cuál es? No. Yo te voy a leer el Leo, ¿sí? Prepárate. Te digo más o menos el Leo, a ver cómo te va a ir hoy, ¿sí? Déjame ver si encontramos algo acá, te digo. Párate un cachito. Compatibilidades. Ahí vamos a ver. Prepárate, Ay, por favor. Dice que... no, pero esto no. A ver, párate. Ya te digo. La. Dice que vos... Bueno, no sé si vos, tampoco te lo tomes, es subjetivo esto también, como dice Pepe Mila. Los ánimos están hoy alterados en general, Cierta conjunción astral propicia que todo esté revolucionado, pero pronto pasará, así que tranquilo. Si estás en una operación en negativo, tranquilo, ¿sí? Que te toque el stop, pero no te busques la vuelta para que en algún momento el drawdown o el flotante negativo crezca. Pero no en el trading, en la vida. Yo te lo hablo con ejemplo del trading, ¿sí? Mientras tanto es recomendable mantenerte en calma, Y en tu caso, que sos de Leo, o en Storm, ¿cómo es tu nombre? Mucho más que otros signos más bélicos, tú tan atento, siempre con quienes te rodean y con un carácter tan marcado como tenés, no te sentirás en tu propia piel si te discutes con alguien o provocas un conflicto que no reporta ningún aspecto positivo para nadie, así que no te pelees con nadie, que te resbales ese día, ¿sí? Tené cuidado, hoy evita discutir, haceme caso, controla ese remalazo sorprendente de soberbia que a veces tienen el signo Leo, ¿sí? Baja un cambio, tranquilo y la vas a pasar lindo, ¿sí? Porque vos sabés que el que tiene el signo Leo es poderoso, pero hay veces que el ego está por encima, así que tranquilo, En especial tener cuidado con la gente de tu entorno y de tu familia, las personas con quienes vos te relacionás a diario, porque podrías herir algún sentimiento de alguien que vos querés mucho. Tené cuidado, Lo mataste. Listo, no opera por un año el amigo. No, bien, Angelito. Y si vos me decís que le lea el horóscopo, yo se lo leo, pero ¿qué querés? Yo le digo la verdad, que no se pelee con el entorno. Y no le dije otras cosas, porque el fin de semana no sale, se queda encerrado en la casa, Uy, tremendo, tremendo. Pobrecito el Angelito, che. Por favor.
Tremendo el Angelito. Angelito, por favor, trata, si es posible, de tirarle un poquito de buena onda. Lo mataste al compañero. El que es del signo Leo, hoy tiene que bajar los cambios, sería, ¿no? Resumiendo, tratar de no pelearse con el entorno, con los más queridos, porque los puede lastimar, sabiendo que el signo Leo es muy, ¿no? Muy egocéntrico muchas veces, ¿no? Tiene un poder el hombre Leo que muchas veces está por encima del resto, se la cree que está por encima y se la da contra la pared. Eso es lo que vi, ¿no? De lo que vos estabas comentando. En este caso, si tiene a alguien muy querido, que la piense 2 veces antes de decirle algo. Sería así, ¿no? Eso después pasa, ¿no? Exacto, sí, así. Pero vos no te metas, Pepe, que vos no sabés nada de esto, ¿eh? Dale, listo, Angelito. Vos seguí con lo tuyo, Angelito, y el horóscopo. Vamos a ver si te dejo hablar del horóscopo la próxima semana porque estás tirando pálida vos, ¿eh? Te estoy diciendo que yo digo lo que el universo me está diciendo, nada más. Lo tengo escrito y lo voy leyendo. El universo me lo pasa, yo se lo leo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te mienta? El Leo es así. Mañana puede ser otra cosa. Hoy yo te diría que si estás operando, señor Westerhausen Hammer, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo era, Pepe, el nombre del amigo? Resting era, ¿no? Resting, ¿de dónde es eso? Del lejano oeste, Resting. Sí, bueno, dale. Bien, bueno, gracias. Alguno que quiera el signo nos dice, ¿sí? Inclusive podés poner la fecha, ¿no? Vos le podés decir el día que nació todo, ¿no? Sí, también, vos me decís, nací el 10 de agosto. Y yo te digo hasta de qué color tenés el pelo. Todo. Y cómo se te va a quedar en un día si seguís portándote bien o mal. Se te va a caer, no sé. Vos, por ejemplo, te tenés que poner aloe vera en el pelo porque en cualquier momento te va a quedar pelado, ¿sí? Si seguís así haciéndote la permanente y la toca. ¿Cómo me voy a hacer la permanente y la toca? ¿Qué es la toca? ¿La toca es algo de antes o no? Mirá, mejor déjame escuchar esta música que está en el fondo era cuando vos operabas binarias. Todos los días operabas binaria en vivo y hacías algo de dolaritos ahí. Y ponías esta música, explicabas cada operación que te metías en M1 y eso estaba re lindo. ¿Por qué no volvés a eso? Me hizo acordar esta música. ¿Podés ponerla más fuerte? Tenés razón, parate que la pongo fuerte, parate, la ponemos de vuelta. Esto era verdad. Si van a algún video viejo, no sé si hay alguno subido acá, pero en un grupo cuando operaba en vivo les mostraba las operaciones con este tipo de música y explicaba la estructura. Pero esto hace como 10 años. Pero escuchen la música, qué linda, escucha esto. Oh, qué lindo, por favor. Bueno, la podemos dejar, dale. Qué recuerdo, Angelito. Ahí estoy... Angelito no, Pepe, perdón. Ya estoy... ¿Qué me diste para tomar hoy, Pepe? Hoy no tomé nada, o tomé algo hoy. Bueno, fíjate que ahora tenés cuidado con el dólar chef o el euro dólar porque puede ir al número redondo, Te voy diciendo por las dudas. Tenés cuidado ahí, Pepe. Te queda un parcial, hacelo bien. Yo que vos bajo el break-even al alto anterior que generó ese nuevo fractal, porque va a ser una consolidación seguramente y después va a ir al número redondo. Pero si rompe la consolidación se va y te saca. Una lástima, Che, ¿cómo sabés, Angelito? A ver, bueno, dale, si vos lo decís, te voy a hacer caso. Lo voy a poner por acá, decís vos que lo ponga. Bueno, le pongo... dejo la alerta, Ahí vamos. Mueva. Opa, ¿qué toque hay? Bueno, no se cortó la luz todavía, decía el amigo. Ahí vamos.
comprar aceite Johnson para que te resbale. Exacto. Qué grande, viste, el angelito es tremendo, ¿eh? Y eso que va a oído el amigo, ¿eh? A ver, acá dice, yo soy de Piscis. A ver si el angelito de ahí quiere decir algo. Bájame la música, Pepe. Ahora sí, a ver, Piscis, a ver qué dice. Déjame ver, voy a pensar. Déjame contar hasta 5. 1, 5. Piscis. 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 Tu punto fuerte, Piscis, en estos días es lo bien que te sientes a diario, con la energía a tope y dispuesta, como sea, a comerte el mundo entero. El mundo es tuyo, está a tus pies. Hoy puede ser uno de esos días increíbles donde tomes formas hermosas y las conviertas en realidad, ¿sí? Todo lo que soñabas o soñás, hoy algo se puede cumplir o quizás todo. Así que aprovechalo y que hoy tengas un gran día. También te puedo decir que llega a tu vida alguna persona que nada tiene que ver con vos, pero con quien podrás llevar a cabo uno de tus proyectos más hermosos que tenés en tu cabecita, ¿sí? Trata muy bien a quienes conozcas durante el día de hoy por la duda, ¿eh? Hablarle de tus intenciones y de tus ideas porque te pueden secundar estupendamente. Así que quiere decir que te puede acompañar, ¿sí? En tus proyectos, ¿sí? Quizás gracias a esta persona podrás verlo realizado en un futuro no muy lejano y tengas muchos profits, ¿sí? En la vida misma. El requisito indispensable es que no tires la toalla en ningún momento. Siempre tenés que seguir adelante de forma transparente para que te vaya bien. Esforzate a diario más que nunca y cuando te caigas te tenés que levantar y seguir caminando, porque todos se caen. Lo que pasa es que muy pocos se levantan y se quedan ahí tirados, ¿viste? Amargados toda la vida. Y vos sabés que la vida es con muchas pruebas. Caes, te levantás, caes, te levantás, caes, te levantás. Y de tanto caerte y levantarte, se te empiezan a hacer, ¿no? Como unos escudos, ¿no? Unas protecciones tremendas. Así que eso es lo que te digo, ¿eh? Tener un poco de paciencia, todo llega, pero hoy puede ser un día especial, ¿sí? Pero cuídate, cuídate. Bien, y que tengas un gran fin de semana también, ¿sí? Eso también es muy, pero muy importante. Pepe, me voy a descansar porque me estás haciendo hablar de todos los signos. Yo los quiero guardar a los signos para la próxima semana, ¿sí? Si vos querés. Viste, yo hago lo que ustedes quieran, ¿eh? Dale, muchas gracias, señor. Ahí se dio vuelta, mira el amigo, ¿eh? Mirá, ahí se dio vuelta el... ¿Cómo se llama? El dólar chef, era el que estamos, ¿no? ¿O no? Sí, calculo que sí, el dólar chef. Pepe quisiera operar el dólar yen en 15. A ver, vamos a verlo. Ojo, mirá que son proyecciones. Viste que hay veces que capaz que preguntan algo y se da a las 3 horas capaz, viste. Pero antes te tocó el stop. Tienen que tener cuidado con esas zonas que uno ve o que muchas veces se nos pasan por alto algunas zonitas. A ver el dólar yen. Escucha, qué bonito. Bien, a ver, tenemos dólar yen en M15 me dijiste. Vamos a ver un poquito las fuerzas, pasamos por las fuerzas o no, lo mismo es, pero como para que vos tengas una idea por si alguna vez utilizás. A ver qué pasó acá primero. Este es el dólar chef, se devolvió, hizo un hombro, cabeza, puede ser un hombro. Si acá generase un hombro y el dibujo chartista se da tal cual, porque con el diario del lunes podés encontrar, ¿no? Zona hermosa. Pero si acá hiciera otro fractal y se va para arriba, hizo un hombro, cabeza, hombro. Ahora si cae, te encontrás con un doble toque acá abajo y siguió la tendencia, una consolidación, como dijo el
Angelito, que ponga acá ya. Mira, Angelito, si hubiera puesto el break-even acá me sacaba, ¿viste? No te hice caso, Angelito, porque vos sos terrible, ¿eh? Vos sos terrible. Menos mal que no te hice caso, Angelito. No me provoques, Pepe, porque digo tu signo, ¿eh? Y no, tenés que cerrar el vivo, te digo. Te digo, mirá vos, che, tenés algo conmigo. A los Pepe los tratás bien y a mí es como que... Es que vos me das muchos tecitos y me mareás a mí. Ahora la vela que venga, que sube, que te toque el break-even. Así que vas a ver, para hacerte perder tiempo, te lo va a tocar. Che, qué mal que andás conmigo, Angelito. Yo te deseo lo mejor. Llega a tocarme break-even, mañana no estás, ¿eh? O el lunes o el domingo, no estás más, ¿eh? Llamo al diablito, ¿eh? A ver qué me decían, dólar chef, a ver en cuánto me ponían acá. Pepe quisiera operar el dólar yen en 15. A ver. Vamos a ver, ojo ahí, no se van a meter porque puede ser una proyección. Si querés te las puede dar el Angelito. Párate, a ver. Vamos a ver el dólar yen. Un segundito, por favor, que acá se me trabó toda la naranja mecánica. A ver cómo está esta que está negativa. Párate un segundo. Uy, mirá cómo fue esto, che. A ver cuánto va esto. Estos bots, 12 pip va en contra ahí. Bueno, si sigue subiendo, ojalá que no termine el día, va a abrir otras órdenes este robot. Si este está en negativo, en las bolingueadoras que vienen perfectas. Hay veces que se pone así, pero por suerte suelen terminar en positivo. O le doy alguna manito cuando terminamos el vivo, le meto alguna orden, cierro algún parcial, alguna cosita de forma manual, porque la compu la apago y no estoy usando VPS, ¿sí? Pero después les comparto a ustedes, ¿sí? Cómo salió todo por Discord, súmense, ¿sí? En Telegram también, pero en Telegram hay más NFTMO que otra cosa, ¿sí? Eran de la época de los proyectos antiguos que había, ¿se acuerdan? Bien, vamos a ver si tenemos un poquito del dólar yen, ¿sí? Déjenme ver un segundito. Dólar yen, ¿dónde estás? Estoy acá, decía el amigo. Era un trucho bárbaro, ¿viste? Le hablaba el dólar. Porque ustedes saben que los índices y las divisas también hablan. Son personajes del planeta Pepe. Porque en el planeta Pepe podés encontrar lo que vos te imagines. Me voy a ir de vuelta. Dejalo que suba, que caiga. Qué raro que... Ah, está bien. Acá tendría que haber abierto alguna orden. Porque la distancia llegó a 15 pip. No llegó, a ver. No llegó a 15 pip todavía. Bueno, no pasa naranja, seguimos. Y me voy a el... Che, Angelito, me llega a tocar el break-even y vos fuiste, ¿eh? Dólar yen, a ver, dólar yen. Acá, vamos a tirar acá. M15, me dijo, uy, escuchá esto de fondo, Angelito. Escuchá esta. Esta la poníamos en binaria. O sea, ¿te acordás cuando quemábamos cuenta? Esta era tremenda. Escuchá. Si habremos aprendido con los brasileros, ¿no? Tremendo con los amigos brasileros que son fan de la binaria, me encanta. Unos capos operando algunos con mucha martingala, pero bueno, ahí, ¿no? Con reales operan los amigos ahí en binaria, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás de esto? Tremendo, ¿eh? Tengo un cursito armado de binaria para binaria que está bárbaro, pero ¿por qué la dejé? Y porque ya les conté varias veces por qué la dejé, ¿sí? Bien. Escuchá qué lindo esto, música del futuro, ¿eh? Bien, vamos a ir M15, voy a ir a H4, perdón que me vaya tan lejos, pero para M15 por lo menos H4 para ver la tendencia del yen. El yen está alcista, el dólar está bajista, se puede dar vuelta, pero yo tiraría a favor de la tendencia mayor, que sería en venta. A ver, M30, ahora vamos a ver la estructura, está tocando. Habría que ver que caiga en M5, que esté acá abajo en M5. A ver, voy al revés, ¿no? El dólar está levantando. Ojo al piojo. No está mal si vas a operar en M15. ¿Sí? Podés operar un retroceso a favor del dólar o una tendencia como viene seguramente en temporadas grandes. A ver. Bueno, acá me llega a sacar Angelito y fuiste, ¿eh? ¿Dónde está el dólar yen acá? Au yen. Yen. No lo tengo acá. Acá está. Opa, bueno, ahí está. Vamos, esto es M1, gente, ¿eh? Si vas a operar en M15, miro H4. La tendencia es bajista. Mirá, si esto fuera una semana, no fin de semana que se acerca, yo sigo la tendencia bajista. Rompió el boss. Si querés acá, esto lo rompió. Podés tomar el cuerpo o la mecha, pero la rompió. Todavía no terminó esta vela, pero si apoya con pullback podés ir en venta. Hasta este número redondo, no sé cuánto hay, pero ahí tenés como unos 70 pi, mirá. El número redondo este que está acá
El 139 9 ¿cuánto es? A ver. Si hace 987, no es número redondo, ahí está. 140.000, 140.000, jugar a la quiniela. Estamos en H4 acá. Hay que ver las estructuras que están dentro de esta zona. Habría que ver en el diario a ver qué hay allá, a la izquierda. Porque capaz que hay una zona de order block o alguna zona interesante que vos decís, che, pará, me cuesta, a ver. Che, no hay nada acá, No me quiero ir al semanal porque se me traba todo. Pero fíjate, si achico un poquito más acá, a ver. Ahí está. Oh, acá está, mirá. ¿Viste? Y vos sabés que esto va a llegar. Y es un imán el 140. Puede hacer trampa porque ya viene cayendo y subir hasta esta zona. Por encima de esto hay mucho para poner un stop. Pero podés hacer algunas operaciones contrarias también, ¿sí? M15, a ver. Bueno, hermoso que suba. Ojo que puede consolidar, pero vos podés marcar acá si querés marcar, ¿no? Esta zonita de apoyo. Y dibujamos un pollo, ¿viste? Y acá tenés esta zona que va algo así, ¿sí? La sensación va a ir así hasta que rompa y viene este número redondo, que son los 140. Acá tenés, si agarrás el precio ahí, tenés como unos 60 pip. Pero no te tires de cabeza, porque esto puede seguir subiendo. Y si llega a romper la zona de soporte pivot, la que dice S1, capaz que viene a visitar este alto y te va a querer como un stop, ¿sí? Tendría que esperar que forme algún fractal más chiquito. A ver en M1, pero no, M1 es mucho ruido, ¿viste? Yo iría en venta a favor de la tendencia. Pero ojo las zonas que están por encima del soporte de pivot. Che, no me sacó todavía, 10:36, che. Uy, ya me voy, Bueno, ahí está haciendo, mirá, fíjate este dibujo para que veas más o menos dentro de esta compresión, ¿sí? Bajista, con sensación a llegar al 140, ¿sí? Porque la tendencia mayor es el yen más fuerte que el dólar. No quiere decir que el lunes, ojo, porque esto te agarra, se te queda trabado acá y el lunes al dólar le da por ir para arriba con alguna noticia o algo y te vas a querer. Yo te digo que hoy, si vas a operar ahora en M15, va a ver. Y yo seguiría la tendencia bajista, sobre todo ahora que va subiendo, ¿entendés? No, utilizaría como una zona de shell limit este alto que está acá, que le dé con la cabeza, si es que no se lo dio. Si llega que abra una venta por ahí, ¿ves? No me metería a mercado a no ser que ponga un shell stop por debajo de alguna zona que esté interesante en M5. No sé si ve acá, ¿no? Pero bueno, está en una compresión y la sensación es que puede seguir bajando la tendencia mayor. En M15 puede pasar lo que te digo, pero también puede pasar que si se te queda consolidado acá adentro, trates de poner un stop o sacar la operación antes de que comience el lunes. Puede pasar que agarre con un gap a favor tuyo y bárbaro. La media móvil está por encima, podés, en vez de meterte al mercado, buscar un shell limit o un shell stop o encerrarla con esas dos órdenes pendientes. Che, no me sacó acá, a ver qué pasó acá. Opa. Un minuto, a ver. Tomá, Angelito, no me sacó todavía, Nero. Uy, Angelito, no me sacó todavía. A ver, no me sacó. No me sacó. Wrestling. Pepe, ¿cuántos años llevas operando en el mercado? No, poquito, 250 más o menos. No, y no mucho. 9, 10. Por ahí, la verdad. Lo que pasa es que si contás los primeros, nada, no existen porque vos estás aprendiendo. Pero no sé bien exacto. Tendría que ver, ¿no? La primera vez que me puse a leer algo, a ver, digo, esto debe ser una cosa. Yo pensé que tenía que tener traje, los amigos. Y bueno, escuché esta canción, qué bonita. Ojo que me tiré a binarias, al principio. A binarias. Y a los índices, a los sintéticos de allá ¿se acuerdan el broker ese hace mucho, no? Bueno, no, son nombres viejos, ¿sí? Que habían. Ya me olvidé hasta del nombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan el índice sintético, el 75, el 100, el 10 o el 15? No me acuerdo, me metí a todos. Pero eso hace mucho, Se llamaba, la plataforma se llama o cambió de nombre Deriv. Deriv se llamaba ahora y antes tenía otro nombre. Antes Binary.com me parece que era. Binary.com hace 10 años.
Bien, linda la música, ¿eh? A ver si podemos... Hay un tema, a ver si puedo encontrar permiso, ¿eh? Les pido permiso, gente, si encuentro un temita ya que estamos acá. No está por acá el tema. A ver, a ver este. Oh, escucha, este también lo poníamos, pero este es más nuevo. Escucha. Qué Angelito me está por sacar acá, ¿eh? Ese Angelito. Me está por sacar, Angelito. Falta todavía, pero ya nos pagamos un pedacito. ¿Querés que me pague otro pedacito por la duda? Lo dejamos ahí. Bueno, seguimos con el australiano ahí en rojo, ¿eh? Mueva, Angelito, mueva. Bien, gente, para no ser aburrido, me voy, ya está. Esto tiene que tocar el break-even o seguir cayendo. Cuanto mucho veo, le pongo un TP o un trading stop y que cierre donde tenga que cerrar. La idea era que venga a tocar este numerito. Todavía no lo tocó. Ustedes revisen si lo viene a tocar este número redondo, ¿eh? Me voy. Chau, gente, me voy. A ver, aparte vamos a regalarle una canción más movidita. El rock del gato. ¿Se acuerdan del rock del gato? A ver esta. Escucha. Así me ponía a explicar en binaria. Tremendo, me gusta esto, ¿ah? Era todo sentado, viste ahí. Así, tranquilo. Bueno, gente, en la vela que está sobre el piso estamos viendo una zona. Los hacía dormir a todos, ¿viste? Ahora no, ahora estoy más... ¿No? Me tomé un acelerómetro. Bien, gente, me voy. Angelito, perdón, Pepe Mila, venite a saludar a algún Pepe si hay ahí dando vuelta para que quede el viernes, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Gente, ahí está. Súmense, estamos todos los días en vivo, tratando de pasar un buen momento, riéndonos un poco. Esa es la idea, sacarle una sonrisa, aunque sea que digan, che, qué pavo, lo que sea, pero pasar un buen momento, ¿sí? Y si se sonríen, ya tenemos ganado el profit del día, gente. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Esto sigue así, después veremos si les comparto los resultados, si cierro algo, si no lo cierro, trataré de cerrar antes de que cierre la sesión, ¿no? Y si no, bueno, veremos qué hacemos. Gente, me voy. A ver un segundito, vamos a cambiar de music. Súmense a Discord, Ahí está. Música, por favor, más alegre. Viernes es, así que tirale un ratones paranoicos. A ver, vamos con este, ahí está. Chau. Chau, gente. Abrazo. Subite a la nave, que vamos a la nave chiquita para volver a la Tierra, ¿sí? Así que estamos en la nave madre ahora. Estamos saliendo. Chau. Bien, gente, nos vemos la próxima semana o el fin de semana si tengo tiempito para hacer algún backtesting, para charlar con algo fresquito tomando a la noche. Veremos qué hacemos, si hacemos algún streaming. Ustedes por la duda revisen, ¿no? Capaz que sale, ¿no? A último momento se suman. Gente, nos vemos. Chau. Buen fin de semana para todos. Yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Como digo siempre, ¿sí? Trata de juntarte con gente buena y no la lastimes. En el caso de que te tiran mala onda, que te resbales, ¿sí? No jodas a lo demás y trata de pasar un buen momento. La vida es muy cortita, pero muy cortita, y no tenés el tiempo comprado, no sabés hasta cuándo tenés el apagón de la luz, ¿sí? Así que disfrutá el momento, ¿sí? Pero no pienses que va a ser mañana. Ahora, chao.